Si en este momento estás pasando por algo difícil, si sientes que todo se está cayendo a pedazos, si parece que mientras más horas más complicadas se ponen las cosas, déjame decirte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Dios no te está abandonando, te está entrenando. Y eso que sientes que te está destruyendo en realidad te está construyendo para la bendición más grande que has recibido en tu vida. Una bendición tan grande que si te la diera ahora mismo, te destruiría. Porque no estás listo todavía, pero lo estarás cuando pases la prueba. Y aquí está lo que nadie te dice. Antes de cada bendición grande, Dios manda pruebas. No una, siete. 7 pruebas específicas que tienen un propósito, que tienen un orden, que tienen un significado. Y si estás pasando por alguna de estas pruebas ahora mismo, prepárate. Porque tu mayor bendición está más cerca de lo que piensas. Pero tienes que reconocer la prueba. Tienes que entender qué te está enseñando. Y tienes que pasarla. Porque si no la pasas, la vas a repetir y la bendición se va a retrasar otro año más. Entonces, hoy te voy a revelar cuáles son esas 7 pruebas y cuando te las explique, vas a reconocer cuál estás viviendo ahora y vas a entender por qué ha sido tan difícil y vas a saber exactamente qué hacer para pasarla, porque este 2026 no es un año cualquiera. Es el año de tu mayor bendición, pero esa bendición tiene un precio y ese precio son estas 7 pruebas. Empecemos. La primera prueba es la prueba de la soledad y esta es brutal porque Dios te quita personas, te quita amistades que pensabas que eran para siempre, te quita relaciones que creías que eran sólidas y te deja solo, no porque no te ama, sino porque necesitas aprender algo crucial. Necesitas aprender que tu suficiencia viene de Dios, no de la gente, que tu valor no depende de quién te acompaña, que puedes estar solo y estar completo, porque la bendición que viene requiere que seas independiente emocionalmente, que no necesites validación externa, que sepas quién eres incluso cuando nadie más está mirando. Yo pasé por esta prueba cuando tenía 22 años, estaba en mi mejor momento, rodeado de gente, amigos por todos lados, reconocimiento, popularidad, y de repente, en menos de un mes, todos se fueron, todos. Los que decían que eran mis amigos desaparecieron, los que juraban estar siempre se esfumaron, y me quedé completamente solo, y fue aterrador. Porque yo había construido mi identidad en ser alguien que caía bien, en tener muchos amigos, en nunca estar solo. Y cuando todos se fueron, no sabía quién era. Y en esa soledad, en ese silencio doloroso, Dios me habló. Me dijo, Kenji, necesitabas esto. Necesitabas quedarte sin nadie para descubrir que yo soy suficiente. Necesitabas perder a todos para entender que nunca me vas a perder a mí. Y en esos meses de soledad aprendí más sobre mí mismo, sobre Dios, sobre la vida, que en todos los años anteriores rodeado de gente. Y después de esa prueba, cuando Dios me devolvió relaciones, eran diferentes, más profundas, más reales, más alineadas con mi propósito. Porque yo era diferente. Ya no necesitaba a la gente, las disfrutaba, pero no las necesitaba. Y esa independencia emocional me preparó para la bendición que vino después. Porque esa bendición me iba a poner en lugares donde muchos me iban a admirar, pero pocos me iban a conocer. Y si yo todavía dependiera de la aprobación externa, me hubiera destruido. Entonces, si estás pasando por la prueba de la soledad, si sientes que todos te abandonaron, entiende esto, no es el final, es preparación. Dios te está enseñando que Él es suficiente, que no necesitas a nadie más. Y cuando aprendas esa lección, cuando puedas estar solo sin sentirte solo, habrás pasado la primera prueba. La segunda prueba es la prueba del silencio. Y esta es diferente de la soledad. En esta prueba, Dios se queda callado. Tú oras y no hay respuesta. Tú clamas y sientes que tus oraciones rebotan en el techo. Tú buscas señales y no las encuentras. Y empiezas a dudar. ¿Me abandonó Dios? ¿Hice algo mal? ¿Ya no me ama? Y el silencio se vuelve ensordecedor, porque estás acostumbrado a sentir su presencia, a escuchar su voz, y ahora no hay nada. Pero déjame decirte qué está pasando realmente. Dios no se fue. Dios está probando tu fe, porque la fe que solo funciona cuando hay respuestas no es fe verdadera, es conveniencia. La fe real es la que permanece cuando no hay respuestas, cuando no entiendes, cuando todo te dice que te rindas, pero algo dentro de ti dice sigue creyendo. Esa es fe que mueve montañas. Y Dios necesita que desarrolles esa fe antes de darte tu bendición, porque esa bendición va a venir con desafíos y necesitas una fe que no dependa de sentimientos. Yo pasé por esta prueba durante 6 meses. 6 meses donde sentí que Dios no estaba. Oraba y nada, ayunaba y silencio, leía la Biblia
y las palabras se sentían muertas. Y fue horrible, porque yo estaba acostumbrado a una relación vibrante con Dios, a sentir su presencia, a escuchar su voz claramente, y de repente, nada, y pensé que había hecho algo terrible, que Dios me había abandonado, que ya no era digno. Pero un día leí sobre Job, cómo Dios permitió que perdiera todo, y cómo en medio de todo ese dolor, Job no podía escuchar a Dios, pero seguía adorando, seguía confiando, seguía creyendo, y cuando terminó la prueba, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Y entendí. El silencio de Dios no es ausencia, es confianza. Dios confía en que tu fe es lo suficientemente fuerte para mantenerse sin evidencia. Y cuando pasé esa prueba, cuando mi fe se mantuvo firme a pesar del silencio, algo cambió. Cuando Dios volvió a hablar, lo escuchaba diferente, con más claridad, con más profundidad, porque había aprendido a confiar sin depender de señales constantes, y esa madurez espiritual me preparó para la responsabilidad que venía con mi bendición. La tercera prueba es la prueba de la escasez. En esta prueba, Dios toca tu bolsillo, el dinero se aprieta, los gastos aumentan, los ingresos disminuyen y entras en un periodo donde tienes que confiar en la provisión divina porque la provisión humana no alcanza. Y esta prueba revela algo, revela si realmente confías en Dios o solo confías en tu cuenta bancaria. Porque es fácil decir confío en Dios cuando tienes dinero en el banco, cuando tu trabajo es estable, cuando todo fluye, pero cuando los números están en rojo, cuando no sabes cómo vas a pagar la renta, cuando tienes que elegir entre comer bien o pagar servicios, ahí se prueba tu fe real. Ahí descubres si Dios es tu proveedor o si tu trabajo es tu proveedor. Y Dios permite esta prueba porque la bendición que viene incluye abundancia, mucha abundancia. Y si no aprendes a administrar la escasez, la abundancia te va a destruir. Si no aprendes a confiar en Dios cuando no tienes nada, cuando tengas mucho vas a confiar solo en ti mismo. Y eso es peligroso porque Dios no comparte su gloria. Entonces te enseña primero que Él provee, que Él multiplica, que Él hace milagros con poco. Y cuando lo aprendes en la escasez, estás listo para la abundancia. Yo viví esta prueba cuando dejé mi trabajo estable en Japón para venir a Colombia a hacer trabajo social sin salario. Pasé meses donde no sabía cómo iba a comer la próxima semana, donde tenía que confiar completamente en que Dios iba a proveer. Y lo hizo, siempre lo hizo, a veces en el último momento, a veces de formas inesperadas, pero siempre proveyó. Y esa experiencia de ver a Dios multiplicar lo poco me preparó para cuando después Él me dio abundancia, porque nunca olvidé que todo viene de Él, y esa memoria me mantuvo humilde cuando llegó la bendición. La cuarta prueba es la prueba de la crítica. En esta prueba, Dios permite que seas malinterpretado, que seas juzgado, que seas criticado, y no puedes defenderte, no porque no tengas defensa, sino porque Dios te está enseñando a no depender de la opinión humana, a no vivir para la aprobación de otros, a estar seguro de quién eres, aunque todos digan lo contrario. Esta es una de las pruebas más dolorosas porque los seres humanos somos sociales, necesitamos pertenencia, necesitamos aprobación. Y cuando la gente habla mal de ti, cuando te malinterpretan, cuando te juzgan sin conocerte, duele. Duele profundamente y tu instinto es defenderte, es explicar, es probar que están equivocados. Pero Dios te dice, cállate, deja que yo sea tu defensa, deja que yo limpie tu nombre, tú solo mantente en tu carril. Y cuando aprendes a hacer eso, cuando aprendes a no depender de la opinión humana, te vuelves imparable, porque ya no te pueden controlar con críticas, ya no te pueden manipular con amenazas de rechazo, ya no les importa lo que piensen porque sabes quién eres. Y esa libertad es esencial para la bendición que viene, porque esa bendición te va a poner en el ojo público y la gente va a hablar. Y si todavía dependes de su aprobación, te van a destruir. Yo pasé por esta prueba cuando empecé a dar conferencias. La gente decía de todo, que era un fraude, que solo quería dinero, que mis historias eran mentira, y al principio me destruía. Pasaba horas tratando de defenderme, explicando, justificando, hasta que Dios me dijo, Kenji, deja de pelear batallas que no son tuyas. Tú sigue haciendo lo que te llamé a hacer. Yo me encargo de tu reputación. Y solté. Dejé de defenderme. Dejé de leer comentarios negativos. Dejé de explicarme. Y algo increíble pasó. Mi vida se volvió más pacífica. Y con el tiempo, Dios limpió mi nombre. Las mentiras se cayeron solas. La verdad salió a la luz. Y aprendí que cuando Dios te defiende, nadie puede acusarte. Pero primero tienes que pasar la prueba de no defenderte tú mismo. La quinta prueba es la prueba de la espera. Y esta
es la que rompe a la mayoría, porque en esta prueba Dios te muestra la promesa pero retrasa el cumplimiento. Te da la visión pero no el timing. Te dice lo que va a pasar pero no te dice cuándo. Y tienes que esperar meses, años, a veces décadas. Y la espera es tortura, porque ves la promesa, sabes que es real, pero no llega y empiezas a dudar. ¿Lo escuché bien? ¿Era realmente de Dios o me lo inventé? Pero déjame decirte por qué Dios hace esto. Dios retrasa el cumplimiento porque entre la promesa y el cumplimiento hay un proceso de formación, de maduración, de preparación. Abraham recibió la promesa de un hijo a los 75. El hijo nació cuando tenía 100, 25 años de espera. José tuvo un sueño de grandeza a los 17. El sueño se cumplió a los 30, 13 años de espera. Moisés supo su llamado a los 40. Empezó su misión a los 80, 40 años de espera. Y la espera no es pasiva, la espera es activa. Es donde Dios forma tu carácter, donde te enseña paciencia, donde prueba tu fidelidad. Porque cualquiera puede ser fiel cuando ve resultados inmediatos. Pero solo los escogidos pueden mantenerse fieles cuando no ven nada. Y esa fidelidad en la espera es lo que te califica para la bendición. Yo esperé 10 años. 10 años desde que Dios me mostró que iba a impactar multitudes hasta que empezó a suceder. Y en esos 10 años hubo momentos donde quería rendirme, donde pensaba que me había equivocado, donde sentía que estaba desperdiciando mi vida. Pero algo en mí decía sigue creyendo, sigue trabajando, sigue preparándote. Y cuando finalmente llegó el cumplimiento, cuando las puertas empezaron a abrirse, entendí, no estaba listo antes. Necesitaba esos 10 años, necesitaba esa formación. Y cuando llegó la bendición, estaba preparado para manejarla. La sexta prueba es la prueba de la traición, y esta es devastadora, porque en esta prueba alguien cercano te va a traicionar, alguien en quien confiabas, alguien a quien amabas, alguien que conocía tus secretos, y va a usar esa información contra ti, va a herirte de formas que no creías posibles, y vas a sentir que nunca vas a poder confiar otra vez. Pero Dios permite esta prueba por una razón, para enseñarte que los humanos somos frágiles, que todos somos capaces de fallar, que no puedes poner tu confianza completa en nadie excepto en Él, y para enseñarte perdón real, no el perdón fácil cuando alguien te pide perdón, sino el perdón difícil cuando alguien te traiciona y ni siquiera reconoce que te hirió. Jesús tuvo a Judas, David tuvo a Absalón, José tuvo a sus hermanos, todos los grandes de la Biblia fueron traicionados por alguien cercano y todos perdonaron, no porque los traidores lo merecían, sino porque ellos necesitaban ser libres, porque el resentimiento es una cadena. Y no puedes caminar en tu bendición cargando cadenas. Yo fui traicionado por alguien que consideraba mi mejor amigo. Compartió información privada, distorsionó conversaciones, me hizo ver como alguien que no era y me destruyó. Pasé meses sin poder confiar en nadie, levantando muros, protegiéndome, hasta que Dios me dijo, si no perdonas, la traición va a definir el resto de tu vida, va a contaminar todas tus relaciones futuras, tienes que soltar. Y solté, perdoné. No porque mi amigo lo pidió, sino porque yo necesitaba libertad. Y cuando perdoné, algo se rompió, una cadena se cayó, y pude volver a confiar, no ingenuamente, sino sabiamente. Y esa capacidad de confiar después de ser traicionado me preparó para la bendición, porque esa bendición iba a requerir trabajar con gente. Y si no hubiera sanado de la traición, hubiera saboteado todo por miedo. La séptima y última prueba es la prueba de la identidad, y esta es la final, la que separa a los que están listos de los que todavía no. En esta prueba, Dios te quita todo lo que usabas para definirte, tu título, tu posición, tu reputación, tu rol, y te deja desnudo, sin nada que te identifique, sin nada en qué apoyarte, y te pregunta, ¿quién eres cuando no eres nada de eso? Porque la bendición que viene va a cambiar todo, te va a poner en lugares que nunca imaginaste, te va a dar responsabilidades que nunca soñaste, y si tu identidad está en lo externo, la bendición te va a inflar, te va a volver arrogante, te va a destruir. Pero si tu identidad está en quién eres en Cristo, la bendición solo va a amplificar lo que ya eres, va a darte plataforma para impactar más, pero no va a cambiar tu esencia. Yo pasé por esta prueba cuando perdí todo a los 20, perdí mi trabajo que me daba identidad, perdí mi relación que me daba validación, perdí mi reputación que me daba valor y me quedé sin nada. Y tuve que responder esa pregunta, ¿quién soy cuando no soy nada de eso? Y descubrí que soy hijo de Dios. Y eso es suficiente, y esa revelación me preparó para todo lo que vino después. Porque cuando llegó el éxito, cuando llegó el reconocimiento, yo ya sabía quién era. No era el conferencista, no era el escritor, no era el motivador.
Era hijo de Dios haciendo lo que el Padre me llamó a hacer. Entonces, estas son las 7 pruebas: soledad, silencio, escasez, crítica, espera, traición, identidad. Y si estás pasando por alguna de estas ahora, celebra, porque significa que estás siendo preparado, que tu bendición está cerca, que Dios confía en ti lo suficiente para probarte, porque Dios no prueba a cualquiera, prueba a los escogidos, a los que va a usar para cosas grandes. Y déjame decirte qué hacer para pasar cada prueba. En la soledad, acércate más a Dios. En el silencio, sigue creyendo. En la escasez, sigue dando. En la crítica, quédate callado. En la espera, sigue trabajando. En la traición, perdona. En la identidad, recuerda quién eres en Cristo. Y cuando pases todas las pruebas, cuando estés del otro lado, la bendición que te espera va a valer cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, porque este 2026 no es un año cualquiera, es tu año, el año de tu mayor bendición. Pero primero tienes que pasar la prueba y estás en una ahora. Reconócela, entiéndela y pásala, porque del otro lado te espera todo lo que has estado orando, todo lo que has estado creyendo, todo lo que Dios ha estado preparando. Está ahí, esperándote, pero tienes que terminar la prueba primero. Si este mensaje confirmó algo que ya sentías en tu espíritu, suscríbete a este canal. Es tu declaración de que vas a pasar esta prueba, que no te vas a rendir. Dale like porque es tu forma de decir: estoy en una prueba, pero voy a salir victorioso. Déjame en los comentarios cuál de estas 7 pruebas estás viviendo ahora. Escríbelo, porque cuando lo declaras, le estás diciendo a Dios que lo reconoces, que entiendes, que estás listo para pasar al siguiente nivel. Y activa la campanita para que cada notificación sea tu recordatorio de que la prueba es temporal, pero la bendición es eterna. Este no es solo un mensaje, es tu confirmación. La confirmación de que no estás loco, de que no estás solo, de que lo que estás viviendo tiene propósito. Estás en una prueba, pero al otro lado está tu mayor bendición. Pasa la prueba y prepárate para recibir lo que Dios ha estado preparando para ti desde antes de la fundación del mundo.